Siempre pensamos que lo conocíamos. Que ese niño huérfano, con su gorra de 3 colores y una ternura entrañable, solo quería una torta de jamón y que alguien lo quisiera. Crecimos viéndolo esconderse en ese viejo barril, escapando de los regaños del señor Barriga o de los gritos de doña Florinda. Pero nadie se preguntó nunca por qué el Chavo del 8 vivía en un barril, en vez del departamento número 8, del que supuestamente tomaba su nombre. Hasta que una tarde, la Chilindrina y Kiko, por pura curiosidad infantil, descubrieron la verdad. Una verdad que los cambiaría para siempre. Y de la que yo soy el único testigo sobreviviente. Era una tarde nublada, de esas en que el sol parece rendido y el viento sopla con una intención extraña, como si tratara de decir algo en susurros. Don Ramón había salido a buscar trabajo, como siempre. Doña Florinda estaba en su casa preparando café para el profesor Girafales. Y el Chavo, bueno, el Chavo no estaba en su barril. Kiko y la Chilindrina jugaban a la escondida. Llevaban un buen rato corriendo de un lado a otro de la vecindad cuando la niña, con ese ingenio malicioso que la caracterizaba, se detuvo frente al misterioso departamento número 8. Oye, Kiko, ¿te has fijado que nadie entra ni sale de aquí? Kiko se encogió de hombros. Es el cuarto del Chavo. Pero nunca está abierto. Debe ser aburridísimo. Respondió inflando los cachetes. ¿Y si entramos? No, mi mami dice que no debemos meternos en casas ajenas. ¿Y desde cuándo haces caso a tu mamá? Lo picó la Chilindrina con una sonrisa torcida. Kiko dudó unos segundos, pero su curiosidad ganó. Siempre había querido saber por qué el Chavo dormía en un barril si tenía un departamento. Si algo ocultaba, tal vez era un juguete, o una televisión, o dulces. La Chilindrina, sin pensarlo mucho, giró la perilla de la puerta. Para su sorpresa, no estaba cerrada con llave. Hizo un leve clic y se entreabrió con un crujido largo y oxidado. El olor a humedad y encierro los golpeó de inmediato. Era un aire frío, denso, como el de un lugar abandonado por años. La habitación estaba completamente a oscuras, salvo por la tenue luz gris que entraba por la rendija de la puerta. Esto no parece una casa, susurró Kiko. Vamos a ver, respondió la Chilindrina mientras sacaba una linterna vieja de su mochila. El haz de luz reveló una escena que ninguno de los dos pudo comprender del todo en ese momento. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, pero no eran como los que uno esperaría. No había casitas, ni árboles, ni animales. Solo figuras deformes. Caras con ojos negros, bocas abiertas en gritos silenciosos y una figura constante en todos los dibujos. Un niño, con gorra y camiseta a rayas, parado en medio de una especie de círculo hecho con símbolos extraños. Kiko tragó saliva. ¿Y esto qué es? La Chilindrina se agachó a ver uno de los dibujos. Parecía recién hecho. La tinta aún estaba húmeda. Kiko, mira esto. Este dibujo tiene la fecha de hoy. Pero no había nadie más allí. O al menos, eso creyeron. Hasta que oyeron el crujir de una madera detrás de ellos. Se giraron de golpe. Ahí estaba. El Chavo. Pero no como siempre lo habían visto. Su cara estaba pálida, los ojos hundidos y oscuros. Sonreía, pero no como un niño feliz. Era una sonrisa torcida, vacía, como si su boca no supiera cómo cerrarse. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con una voz que no parecía suya. Kiko dio un paso atrás, pero tropezó con algo. Cuando miró al suelo, vio una pequeña figura de cera, una figura que tenía su misma ropa. Una muñeca. Y junto a ella, una figura igual a la Chilindrina, y otras más, muchas más. Algunas estaban derretidas. Otras, rotas. Algunas parecían haber sido quemadas con cigarrillos. La Chilindrina trató de hablar, pero un nudo le apretaba la garganta. El Chavo se acercó más. Ustedes, no debieron entrar. Detrás de él, las paredes comenzaron a latir. Literalmente. Como si estuvieran vivas, pulsando con un ritmo irregular. Un murmullo comenzó a llenar el cuarto. Palabras en un idioma que ninguno entendía. Voces infantiles, llorando, gritando, «¡Vámonos!», gritó la Chilindrina, tirando de Kiko.
Pero cuando intentaron abrir la puerta, ya no estaba. La entrada había desaparecido. Solo quedaba una pared, lisa y húmeda. El cuarto número 8 no era una habitación. Era una trampa. Una caja diseñada para atrapar. Y lo peor, para alimentar. Kiko gritaba, pataleaba, golpeaba la pared con sus pequeños puños, pero no pasaba nada. La linterna comenzó a fallar. La luz parpadeó, y en cada parpadeo, el chavo parecía estar más cerca. ¿Quieren saber por qué duermo en el barril? Preguntó. Su voz era más grave ahora. Como si fuera un eco de muchas voces al mismo tiempo. Porque ahí, me contengo. El niño dio otro paso. Su rostro comenzaba a mutar. Ya no era el chavo. Era una mezcla grotesca entre niño y otra cosa. Su piel se agrietaba, sus ojos se hundían más. Detrás de sus mejillas se asomaban líneas, como costuras rotas. Pero cuando alguien entra aquí, ya no necesito contenerme más. La Chilindrina, con lágrimas en los ojos, comenzó a rezar lo poco que sabía. Kiko cayó de rodillas, sollozando. El murmullo crecía. Ahora se escuchaban nombres. Nombres que ambos reconocían. Ñoño. Popis. Godínez. Todos habían desaparecido en algún momento del año escolar. El profesor Girafales decía que se habían mudado. Pero eso no era verdad. Estaban allí. Sus nombres eran susurros dentro del cuarto número 8. ¿Sabes lo que soy? Preguntó el chavo, y su cara por fin mostró su forma verdadera. Una máscara de piel rota, costuras negras y dientes torcidos, infinitos, como los de un tiburón. ¿No eres un niño? Susurró la Chilindrina. No. Soy lo que queda cuando se olvidan los juegos. Cuando se marchita la infancia. Soy la sombra en las caricaturas. El eco de los niños tristes. El suelo se abrió. Y un abismo se mostró bajo sus pies. Kiko sintió que caía. La madera del piso se partió en silencio, sin estruendo, sin escombros, como si el mundo hubiera decidido olvidarlo. La Chilindrina gritó su nombre, pero no había eco. Solo oscuridad. Pero no murió. Cayó sobre algo blando. Algo tibio. El lugar donde aterrizó olía a tierra mojada, y a sangre. Cuando logró ponerse de pie, se dio cuenta de que no estaba solo. A su alrededor, decenas de barriles vacíos estaban alineados, como si formaran parte de un pasillo infinito. Algunos estaban abiertos. Otros, cerrados con tapas clavadas. Kiko no quería saber qué había dentro. Pero la curiosidad, ese veneno infantil, lo venció. Se acercó al primero. Adentro, había una cabeza. Pequeña, de niño. La cara estaba desencajada, los ojos abiertos de par en par, congelados en un último grito. Era Ñoño. Kiko retrocedió y vomitó sobre el suelo. No podía gritar, no podía pensar. Temblaba, hipaba, y solo alcanzaba a murmurar entre lágrimas. No, 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 cada barril contenía un niño desaparecido. Popis. Godínez. Patty. Incluso había uno con una etiqueta que decía Profesor Girafales, aunque su contenido no era humano. Era un costal de carne y cabello, como si alguien hubiera intentado reconstruir un cuerpo, pero no supiera cómo. Ellos también entraron, dijo una voz. Era la Chilindrina. Había caído también. Estaba pálida, con la mirada perdida. Tenía las manos manchadas de una sustancia negra. No era sangre. Era algo más espeso. Algo que parecía tinta. ¿Qué es esto? Susurró Kiko. Es el chavo. O lo que sea eso que finge ser él. Nos usa. Nos transforma. Nos guarda. Ambos comenzaron a caminar por el pasillo de barriles. El techo era tan alto que no se veía. Las paredes eran de una materia orgánica que palpitaba, como un estómago vivo. ¿Cómo salimos de aquí? Preguntó Kiko con desesperación. La Chilindrina no respondió. Se había detenido frente a un enorme espejo enmarcado en madera vieja. Lo raro era que el espejo no los reflejaba a ellos, sino al patio de la vecindad, como si fuera una ventana. El señor Barriga golpeaba la puerta del departamento 8. Chavo. ¿Estás aquí? Vengo por la renta. Pero no lo escuchaban.
El espejo solo mostraba, no conectaba. Detrás de ellos, una voz suave dijo. Ustedes están donde nadie puede oírlos. Era el chavo otra vez. Pero esta vez, no tenía forma humana. Era más alto, su cuello se extendía como una cuerda, sus ojos eran fosas. Su ropa estaba desgarrada, y en su pecho brillaba un símbolo que parecía una combinación de números y letras, algo que no era de este mundo. Como si su ser no perteneciera ni a lo humano ni a lo espiritual. Como si fuera una anomalía, viva. El juego se terminó, dijo la criatura. Kiko se puso de pie y gritó. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué haces esto? El chavo sonrió, con dientes que no terminaban nunca. Soy hambre. Y ustedes son recuerdos podridos de una época muerta. Esta vecindad es mi prisión, pero también mi nido. Avanzó hacia ellos. El suelo comenzó a derretirse bajo sus pies, como si la realidad misma se deshiciera con su paso. Todo el que olvida, viene aquí. No te tenemos miedo. Chilló la Chilindrina. Claro que sí, susurró él. Porque me conocieron siendo otra cosa. Una caricatura. Una risa enlatada. Pero yo siempre estuve aquí. En cada episodio que nadie entendía. En cada niño que desaparecía entre temporadas. Entonces Kiko lo recordó. Un capítulo extraño. Uno que solo vio una vez. Donde el chavo miraba fijamente a la cámara, sin hablar, por varios minutos. Pensó que era un error. Pero sus ojos eran los mismos que tenía ahora. ¿Y si les muestro lo que realmente soy? Preguntó el ente. Entonces, la ilusión se rompió. El barril del chavo se abrió como una flor podrida, y del centro emergió un amasijo de extremidades, rostros sin ojos, lenguas que hablaban todas al mismo tiempo. Una masa informe que latía como un corazón gigante y se retorcía, emitiendo risas de niño mezcladas con llanto de bebé. La criatura comenzó a absorber el entorno. Los barriles cayeron. Las paredes se derretían. El tiempo se rompía. Y en medio de ese caos, apareció una puerta. La puerta era diferente a todas. No era de madera. Era negra, como de obsidiana. No tenía manija. Solo un dibujo tallado. La figura de un niño, con una gorra rota, sosteniendo un corazón. La Chilindrina se adelantó. Se cortó la palma con una piedra y presionó su mano contra la figura. La puerta se abrió. El mundo detrás no era el patio de la vecindad. Era un lugar sin forma. Como una pintura derretida. Don Ramón flotaba en medio del vacío, sus ojos en blanco, murmurando frases sin sentido. Doña Florinda colgaba de un gancho invisible, repitiendo una y otra vez. Fue sin querer queriendo, fue sin querer queriendo. El profesor Girafales estaba de rodillas, escribiendo palabras en una pizarra infinita, su mano sangrando. Kiko gritó. No podía soportarlo más. ¿Qué es este lugar? Es el canal, dijo una voz que no era del chavo. Era el niño del barril, pero no el ente. Un reflejo. Una proyección. Es el canal por donde fluyen los recuerdos. Ustedes son parte de algo que ya no existe. Pero yo nunca fui parte de eso. Yo nací del olvido. La criatura se estaba deshaciendo. El ciclo se repetía. La Chilindrina entendió. ¿Y si te recordamos? Si alguien vuelve a hablar de ti, ¿te vas? Me disperso, respondió la entidad. Porque no puedo vivir en la memoria. Solo en la ausencia. Entonces lo supieron. El monstruo que se disfrazaba de chavo, era el olvido. El hueco que deja una infancia perdida. Y el cuarto número 8 era su corazón. Kiko se arrodilló, y comenzó a tararear la canción del programa. Con voz temblorosa. Con miedo. Este es mi barrio querido, la Chilindrina lo acompañó. Aquí vivo yo feliz, el entorno comenzó a deshacerse. El monstruo chilló. Gritó con 1000 voces. Comenzó a disolverse como sombra bajo el sol. No. Ustedes me olvidaron. Me dieron la espalda. No te olvidamos, dijo Kiko con lágrimas. Solo crecimos, y entonces, todo se apagó. Kiko despertó en el patio. Solo. No había nadie. Ni barril. Ni vecinos. Ni casas.
Solo silencio. La vecindad estaba vacía. Abandonada. Como si llevara décadas sin ser habitada. Caminó hacia el departamento 8. Estaba sellado con tablas. Pero en una de ellas, alguien había escrito con tiza: no lo despierten. Él vive en lo que olvidamos desde entonces. Cada vez que alguien menciona al Chavo del 8, una sombra se mueve en esa habitación. Y si escuchas risas infantiles en la madrugada, corre. Puede que la puerta número 8 se haya vuelto a abrir. Kiko no supo cuánto tiempo estuvo allí, solo. La vecindad estaba cubierta de polvo y telarañas. Las paredes desconchadas parecían susurrar en la noche. No había ruidos de niños, ni peleas de doña Florinda con don Ramón, ni siquiera risas. Solo un viento seco, como el aliento de una tumba. Se acercó al departamento 8. Tablas viejas lo sellaban. Clavadas con furia. Como si alguien hubiera querido encerrar no a un niño, sino a algo. Kiko sintió que debía irse. Pero no lo hizo. Abrió la puerta a la fuerza. Las tablas cedieron con un crujido seco, como huesos rompiéndose. Detrás no había un cuarto. No había nada. Solo un pasillo negro, serpenteante, que parecía descender a un abismo eterno. Suspiró. Y entró. Al cruzar el umbral, el mundo cambió. Ya no era la vecindad. Era un lugar sin tiempo. Donde el cielo tenía grietas y la tierra era de papel quemado. Las voces del pasado lo llamaban. El eco de risas falsas, de aplausos de fondo, de sketches eternos que ya nadie recordaba. Y entonces la vio. La Chilindrina. Sentada sobre una roca. Sucia. Pálida. Con la ropa desgarrada y los ojos apagados. ¿Chilindrina? Ella no respondió. Solo levantó la mirada. Tenía una máscara. Era su rostro, pero no era su rostro. Era como si alguien la hubiera modelado en yeso, y luego pintado encima una mueca de niña traviesa. Una máscara encima de carne. ¿Qué te hicieron? Ella habló, con una voz hueca, como si no viniera de su boca. El show no termina nunca. Nos repiten. Nos editan. Nos reescriben. Kiko retrocedió. Del suelo surgieron sombras. Figuritas deformes con cabezas grandes y manos flacas. Parecían versiones fallidas de los personajes de la vecindad. Como si alguien hubiera intentado clonarlos y fracasado. ¿Qué son esas cosas? Intentos. Dijo una voz profunda. Copias de la memoria. El Chavo apareció de nuevo. Pero esta vez, no era una criatura. Era él. El niño. Pequeño, con la gorra puesta y su camisa remendada. Pero sus ojos, seguían vacíos. ¿Por qué vuelves? Le preguntó. Kiko no sabía qué responder. ¿Por qué no me dejas dormir? Ya me olvidaron todos. Ya nadie juega en este patio. Ya nadie ríe conmigo. Yo no te olvidé, murmuró Kiko. Solo crecí. El Chavo suspiró. Eso es peor que morir. Crecer. Abandonar. Dejarme aquí solo, con los fantasmas del recuerdo. La máscara de la Chilindrina cayó al suelo. Detrás no había rostro. Solo una boca abierta en un grito congelado. Yo solo quería un barril, dijo el Chavo. Solo quería un amigo. Entonces el mundo empezó a temblar. El cuarto número 8 comenzó a colapsar. Los muros de tiempo se resquebrajaban. La dimensión del olvido comenzaba a derrumbarse, incapaz de sostener tanta distorsión de la nostalgia. Vámonos. Gritó Kiko. Pero el Chavo se aferró a su brazo. Llévame contigo. Déjame existir otra vez. Sus ojos brillaban. No con maldad, sino con desesperación. No puedo. No eres real. Soy tan real como tus recuerdos. Rugió. El piso se abrió bajo ellos. Kiko cayó una vez más. Pero esta vez, en lugar de oscuridad, cayó en luz. Despertó en una habitación blanca. Una sala de hospital. Una enfermera le hablaba, pero su voz llegaba lejana. Está volviendo en sí, había estado en coma, 5 días, Kiko no entendía. ¿Dónde está la Chilindrina? La enfermera negó con la cabeza. Ese nombre no figura entre los accidentados.
Usted fue hallado inconsciente en los restos de un edificio abandonado, el set viejo de un programa de televisión olvidado. Entonces Kiko comprendió. Había vuelto. Pero no estaba completo. El mundo lo sentía más frío. Más lejano. Las personas hablaban diferente. El presente ya no tenía los colores cálidos de antes. El mundo había cambiado. O tal vez, él era el que no encajaba. Cada noche, al dormir, escuchaba una risa suave. Y cuando miraba al espejo, por un segundo, solo por un parpadeo, no era su reflejo lo que veía. Era él. El chavo. Mirándolo. Esperando. Días después, Kiko regresó al lugar donde todo empezó. Lo necesitaba. Necesitaba entender si todo fue un sueño, o una advertencia. El patio ya no existía. Pero en medio del terreno baldío, había una caja de madera. Vieja. Cubierta de polvo. Un barril. Dentro encontró una cinta de video. No tenía etiqueta, solo un número. 8. La llevó a su casa. Aún tenía una videocasetera vieja. Insertó la cinta. La pantalla parpadeó. Apareció la vecindad. El mismo plano de siempre. El barril en su sitio. El chavo en medio del patio. Pero esta vez, no hablaba. Solo miraba a la cámara. Durante 5 minutos. Sin moverse. Sin parpadear. Luego, lentamente, dijo. No me olvides. Una cámara de seguridad capta a Kiko saliendo de su casa a las 2:47 am. Va caminando por las calles. Con una caja entre las manos. Entra a un terreno baldío. La cámara parpadea. Cuando vuelve, ya no está. Solo queda el barril. Y si te acercas, puedes oírlo. Latiendo. Como un corazón. Como una memoria. Como una advertencia.